Hay conflictos de todo tipo, sociales, pero los que vamos a hablar son los intrapersonales, que son inmateriales, pero que son la causa de todos los demás conflictos. Yo lo trabajo de una manera muy específica y se las quiero enseñar a lo largo de la vida. Son indispensables los conflictos. Lo primero que quiero decir es que el conflicto en sí mismo no es el problema, sino el significado que yo le da a lo que está ocurriendo. O sea, un conflicto tiene un sentido. Así como les hablaba que cada emoción tiene una función, que la ansiedad tiene un sentido, que el temor tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de que yo entre en conflicto? Evolutivamente, porque siempre hablamos aquí de medicina desde la evolución. ¿Qué significa desde la evolución? O sea, cómo hemos resuelto los problemas los seres humanos que nos han hecho crecer como humanidad. Cómo evolucionamos los conflictos los seres humanos internamente, los interpersonales y los intrapersonales, es lo que va a determinar cómo evolucionamos. Entonces, el conflicto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que tú en ese presente puedas experimentar una visión y una acción creativa novedosa frente a esa dificultad. O sea, que no repitas lo que hiciste antes. Esa sería la forma de hacerlo. Los que tienen más de un hijo, en el caso de Angélica y yo también, en lo que hace uno con el primer hijo, por eso, con el segundo hijo, no, entonces entra en conflicto. Antes hacía esto y funcionaba, ahora no. Entonces entramos en conflicto. Entonces un conflicto es una discrepancia. Y lo que tiene sentido es que desde el punto de vista evolutivo, nosotros necesitamos los conflictos para crecer. Si no nos conflictuamos, no crecemos. Ahora, si no resolvemos el conflicto, nos quedamos estancados en él. Yo tengo un conflicto de hace 2, 3 meses. Incluso hay un autor alemán que dice que la causa psicológica de todas las enfermedades es la no resolución de conflictos. Y lo especifica incluso con áreas cerebrales de cada zona del cerebro, con especificaciones orgánicas, y lo muestra de una manera estadística muy significativa. Pero vamos a lo que me interesa y es por qué ocurren los conflictos emocionales. Básicamente son dos realidades que las vamos a juntar luego en una. Una es muy sencilla de entender y por eso, y es, las cosas no ocurren como desde mi significado deberían ocurrir. O sea, yo estoy viendo un partido de fútbol de mi interpretación, y pasa algo que no debería ocurrir entre conflictos. Si es otro equipo, si es otra historia que no está involucrado en esa identidad, no pasa nada. O sea, el conflicto ocurre cuando las cosas no, o sea, cuando estas ocurren de acuerdo a algo que no debería pasar. El ejemplo más sencillo, yo voy a estacionar mi carro, el coche, el auto, y encuentro que el sitio donde voy a colocar está ocupado. Entonces, no debería estar ocupado. No debería estar alguien ahí. Ese no debería hace que yo entre en conflicto. Esto es una naturaleza de la vida. Todo el tiempo nos está pasando. No me debería ocurrir, no debería pasar, no debería estar este personaje haciendo esto, no debería mi esposa, no debería, no debería. Entonces, el conflicto ocurre, primera causa, porque las cosas ocurren de una manera diferente a como yo, desde mi significado, creería que deberían ocurrir. Primera causa. Estamos hablando de conflictos intrapersonales que son emocionales. Las emociones, hemos hablado muchas veces, son impulsos para actuar. Entonces, si las emociones están en contravía, yo creería que debería ser así, pero no es así, yo entro en conflicto. ¿Para qué ocurre el conflicto? Para que yo sea creativo y en este momento genere una respuesta adecuada para lo que está ocurriendo. Y no me quede con el conflicto, porque el conflicto no es en sí mismo el problema, sino el significado que yo le dé y lo perpetúe. Lo que no tiene sentido es perpetuar un conflicto. O sea, el conflicto ocurre en cada momento. O sea, estoy mal sentado en la silla y busco acomodarme, lo puedo solucionar, pero no siempre puedo hacer eso. Ahora vamos a la segunda causa. Y es, yo no debería haber actuado de esa manera. Entonces, por ejemplo, mi esposa me dijo, oye, ¿cómo estás? Pues bien, ya te lo dije. Y después digo, ay, chica, yo no tenía que haberle contestado así, pero es que tipo, es que yo no soy así, pero o no debería haber hecho esto, no debería haber bebido, no debería haber estado, no debería haber comprado, no debería. O sea, una cosa es, las cosas desde mi perspectiva no deberían ocurrir así, o desde mi perspectiva yo no debería haber actuado así. Esas son las dos causas de los conflictos emocionales.
Las cosas, las personas, los hechos externos no funcionan tal cual desde mi perspectiva deberían ocurrir. Eso significa que las cosas desde mi experiencia, expectativa, idea, hipótesis de la realidad están equivocadas. Y desde mi perspectiva, hipótesis y condición, yo estoy equivocado. Sería la segunda forma. Yo actué como no debería, no debería pensar así. Por ejemplo, hoy voy a poner el ejemplo incluso sin actuar solamente, sino con sentir. No debería sentir rabia. A mí no me debería seguir gustando esa señora cuando se portó tan mal conmigo. Yo no debería seguir queriendo a ese tipo que me maltrató, diría una señora. Yo no debería, y entra en conflicto. Resulta que ese conflicto ocurre para que tú lo resuelvas de una manera diferente. No para que te quedes en el conflicto, sino para que seas creativa y te des cuenta que lo puedes hacer de una manera distinta. Krishnamurti, que habla mucho del conflicto, él dice que este conflicto, y muchos psicólogos también transpersonales, digamos, siguen líneas similares, dicen algo que es profundamente sencillo, y es, la causa de todos los conflictos externos son los conflictos internos, de un dictador, de un mandatario, de un jefe, de un antisocial, termina convirtiendo su conflicto interno en una exteriorización donde genera para solucionarlo respuestas agresivas o violentas. Vamos, ¿a qué es lo que hace un ser humano con el conflicto? ¿Cómo es? ¿Cómo? Aquí hay una pregunta de Juan Pablo Ortega, las escribes y me las lees. ¿Cómo es un mejor manejo de manejar el control para no sufrir? Hay una forma, hay una autora que se llama John Borisenko, Juan Pablo, te la recomiendo. Ella fue de la Universidad de Harvard durante muchos años, directora del Instituto del Cuerpo-Mente, ahora se dedicó a otra cosa, pero sacó un libro que es para mí de los más poderosos en inteligencia emocional y es muy antiguo, y otro que también te voy a recomendar, que ellos hablan de estos temas. Uno se llama John Borisenko y otro se llama Daniel Goleman. Ambos se enfocan en el tema del control de una manera diferente, pero muy útil. Daniel Goleman, por ejemplo, educa a los niños para que puedan ejercer control, pero para eso tienen que reconocer las emociones. Y lo que hace Joan Borisenko es recuperar el control a través de técnicas de respiración. Pero la clave de los dos aspectos es reconocer, como dirían los estoicos, qué puedo controlar y qué no puedo controlar, y ejercer control sobre lo que puedo controlar. Y los taoístas, los budistas, todas las personas al paso del tiempo nos dicen algo muy sencillo. Ejerza control de cómo se siente, no de lo que ocurre, porque usted no puede controlar lo que ocurre, pero sí cómo se siente frente a lo que ocurre. Y este es el esquema que les voy a contar. ¿Cómo hacer para no quedar enganchado en un conflicto? Van a ver, vamos a hacerlo, porque para allá vamos. Este es el tema de hoy. Primero que todo es identificar que en últimas, y aquí viene el quid del asunto, de todo, o sea, yo siento conflicto por una razón evolutiva. Puedo elaborarlo de una manera distinta. 50 veces me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre tengo el mismo tipo de relaciones, siempre me roban igual, siempre, 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 siempre. Esa es la primera frase, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Miren, evolutivamente ocurre una cosa una y otra vez porque somos cíclicos para que podamos vivirlo de manera distinta. Los orientales dicen que los ciclos son determinados por la naturaleza de la vida, pero la espiritualidad es salirse de su obligatoriedad. Esa es una definición que se dice. O sea, un ciclo es algo que ocurre de manera natural, los ciclos anuales, los ciclos semestrales, los ciclos menstruales en la mujer. Bien, son predecibles y son identificados, claro, cada ciclo tiene su periodicidad particular, pero la espiritualidad es aprender a no estar condicionado a repetirlos de la misma manera, y eso es aprendizaje. Entonces, tú tienes conflictos porque las cosas no ocurren como tú quieres o tú no actuarías o no sientes como quisieras sentir. Pero en últimas, el resumen de todo se da en una sola cosa. Yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y ahí está nuestra resolución de todo. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, ahí tiene varios libros también, Emociones Destructivas, es el libro que más me gusta de él, tiene muchos más. Emociones Destructivas es un libro que para este tema de hoy es crucial, e igual el de Joan Borisenko, que se llama Cómo alcanzar el bienestar físico y mental a través del poder de la mente. Son esos dos libros que estoy diciendo. El de Daniel Goleman y Emociones Destructivas y el de Joan Borisenko. Pero voy a ir a pasarles a la hipótesis del conflicto más sencilla. Yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Si yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, entro en conflicto. Pero si lo quiero sentir, no entro en conflicto. Vamos a poner el ejemplo de una montaña rusa. Es el más fácil de entender.
Nos vamos a una montaña rusa. A Angélica le gusta la montaña rusa, nos contó la vez pasada que le Me gustaban. encantan. Sí, exacto. Entonces, supongamos que a mí no me gustan las montañas rusas y a Angélica sí, para hacer el ejemplo solo de los dos. Entonces, cuando estamos los dos en una montaña rusa, si yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, estoy en un conflicto desafortunado. En cambio, Angélica quiere sentir miedo, porque a eso se monta en la montaña rusa. Quiere sentir que se le suben las tripas. Quiere sentir que la cosa da loops. ¿Cierto? Esta sensación no entra en conflicto, pero siente lo que está sintiendo. Daniel Goleman, si así se escribe. ¿Qué quiere decir? Que el conflicto ocurre porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Esto en una montaña rusa es fácil de entender. El que no quiere está agarrado. Y el que está agarrado, al otro día está todavía engarrotado, sale de la montaña rusa engarrotado y está agotado. Se terminó esta vaina. Pero qué horrible. En cambio, el que quiso sentir sale de la montaña Otra rusa vez, otra vez. recargado otra vez. Exactamente. Bien. Traslademos eso a cualquier experiencia de la vida. Entonces, siempre que tengamos una sensación de conflicto, lo que tenemos que es ir a sentir lo que estamos sintiendo para permitir darle uso a eso que estamos sintiendo. Entonces, veamos qué es lo que hace el ser humano y por qué no aprendemos a manejar los conflictos. Voy a ponerle las 4 estrategias. Hay más o menos unas 16, pero las voy a encapsular en 4 para no confundirlos mucho. ¿Qué hacemos las personas para mantener los conflictos? Y les voy a contar la quinta, que es la que vamos a desarrollar, pero es importante reconocer las 4 porque las 4 que no reconocemos son las que nos llevan a perpetuarlo. Cuando las reconocemos podemos llegar a la quinta. O sea, tenemos que reconocer cuál de estas 4 grandes condiciones cuando tenemos un conflicto. Y tenemos un conflicto cuando las cosas no ocurren según mi significado deberían ocurrir, o cuando las cosas las hago de acuerdo a mi significado, no las quisiera haber hecho así, no las debería haber hecho así. Pero en últimas estoy sintiendo lo que no quiero sentir, frustración, rabia, no, pero no lo quiero sentir. ¿Cuál es la primera? No importa las 4 en orden, pero les voy a contar en un orden cualquiera. La primera es represión. O sea, yo reprimo lo que siento. Yo no debería sentir rabia. Y como no, la voy a controlar. Resulta que intentar controlar lo que estamos sintiendo, lo único que hace es como ponerle una mano encima de una olla a presión. Evidentemente durante un ratico se aguanta, pero Bomba. la presión sigue y luego explota. Entonces uno explota con la pareja, explota con el vecino, explota con uno mismo, explota. Y a nivel de los cuerpos, de los cuerpos humanos, en los órganos cuando tienen una presión de ese estilo generalmente se vuelven hipertensos, se vuelven tensionados. Cuando se reprime lo que queremos sentir, esa es una de las razones donde comienza el conflicto interno. Así, el conflicto se vuelve más profundo cuando lo reprimimos. Lo que está diciendo mi querida Joana es que si yo reprimo el conflicto, en lugar de poderlo elaborar, solucionar y liberar, lo que hago es que lo profundizo. Y ahí es donde la gran mayoría de personas terminan haciendo enfermedades crónicas, por experiencia, por evolución, por investigación. Estos pacientes empiezan a hacer taquicardias, arritmias, tensiones musculares, pero después terminan siendo mucho más graves. O sea, reprimir el conflicto no funciona. O sea, si siento rabia, es mejor que la sienta. Voy a decirlo en un lenguaje simple. Es mejor un colorado que 100 descoloridos. Ahora ustedes dirán, ¿me voy a quedar con la rabia toda la vida? No, no, no. No voy a quedar con la rabia si no la permito experimentar. Vamos por partes. Después metemos, si quieres, a los niños y a la pareja. Siempre que queremos solucionar el conflicto de otro es que no hemos podido vivir esa experiencia de manera natural. Cuando tú quieres solucionar el conflicto de tus hijos o de los esposos o de las parejas, no has podido con el tuyo. Entonces, cuando tú puedas con el tuyo, te pones oxígeno en el avión, luego le pones a la otra persona. Generalmente le queremos salvar la vida al otro cuando no hemos solucionado la nuestra. Y cuando tú puedes ver el conflicto del otro sin conflicto, le puedes ayudar. Cuando ese conflicto te involucra, tú eres parte y lo quieres quitar. Y los conflictos no son para quitar, es para ser creativo y resolver desde la creatividad la experiencia presente. La mayoría de la gente quiere acabar los conflictos con violencia. Matemos a todos los que están robando. Esa es la famosa frase de la espiritualidad y de la conciencia. Si matamos a todos los malos, ¿quiénes quedamos? Los buenos, no, los asesinos. Entonces creemos que acabar la violencia es con violencia. Creemos que acabar el ruido es con más ruido. O sea, ¡cállate!
para que alguien haga silencio. O sea, hacemos más ruido para generar menos ruido. O sea, terminamos haciendo, no tiene sentido. Esa parte, juego con... ¿Eres tú o soy yo? No importa, está congelado, pues hay que tenemos que hacer. Eso es, ¿eres tú? No, no soy yo. No, eres tú, no, que tú. Cuando está Sí, la uno entendemos. enamorando, sí, bueno. El tema es qué hago yo con lo que siento. Con el sistema colapsó, se congela, pero ahorita sí ya nos están viendo porque incluso nos vemos los dos. Bueno, primero, lo que no podemos hacer, pero hacemos, la primera, mira, entonces alguien nos pone todo. La conexión de ustedes está muy mal, son ustedes los del conflicto. En últimas, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Quedó sin voz, sin movimiento, se ve, fluye bien. Hay problemas de conexión, sí, esa es la evidencia. Pero tú eres la mala del paseo, soy yo el culpable. Esto no sirve ninguna de las dos. Vamos entonces, la primera es reprimir. Estamos diciendo lo que hacemos en el conflicto, pero es bueno entender que cuando yo intento reprimir lo que siento, esa emoción termina activándome y desbordándome interiormente. Entonces, ni es una buena salida ni es recomendable por largos periodos. Hay momentos en que sí, uno puede... Eso es como cuando uno se subía a la buceta de chiquito y se pegaba en la cabeza. ¡Ah! Eso le dolía a uno hasta... Pero uno se iba caminando hasta el sitio de atrás como no pasó nada. El que se pegó fue otro. Ese golpe sonó, pero yo no me golpeé. Entonces uno llegaba y se sentaba por dentro. Ese, digamos, un ratito ese conflicto de represión no pasa nada, pero no puede. Y cuando uno se baja de la auto, ¡ah! Me duele. Eso tiene la naturalidad. Entonces, segundo, la otra cosa es rechazar lo que estoy sintiendo. Insisto, algo está ocurriendo que no me gustaría que ocurriera. Yo actúo como no me gustaría actuar. En últimas, estoy sintiendo lo que no quisiera sentir. Podemos tratar de reprimir. No quiero sentir rabia. No quiero sentir miedo. No, esto lo único que va a hacer es perdurar el conflicto. Segunda manera, rechazarlo. O sea, no quiero, reprimo. No, eso no es cierto. Yo rechazo. Y eso es lo que hacemos permanentemente cuando vemos todo lo que sea, eso no es conmigo. Y lo rechazo. Pero lo rechazo, tengo que sentir conflicto para rechazarlo. O sea, tengo que irritarme, molestarme, sentirme mal porque eso no me gusta. Detesto a esas personas que hacen eso. Detesto a la gente que es incompetente, que no entiende a los demás. Me molesta profundamente la gente que se molesta cuando pasa tal cosa. Entonces yo tengo que molestarme para sentir molestia porque el otro no está haciendo lo que yo quisiera que debía hacer porque debía ser diferente. Bueno, alguien nos dice que el Internet está lento. Bueno, ahora unos son peores, unos son mejores, pero está esto terrible. A mí me molesta que la gente se moleste cuando se molesta porque se molesta. Esto es rechazar algo que a alguien le está ocurriendo o me está ocurriendo a mí, pero no quiero que pase. Esta es la segunda forma en que hacemos los humanos. Ambas nos llevan a lo mismo, a perpetuar el conflicto. Entonces, si alguien se molesta porque alguien se molesta y yo me molesto porque se molesta, estoy rechazando lo que está sintiendo, pero en realidad estoy rechazando es a mí, porque yo soy el que experimento esto desde mi interior. Mira, Kate es veloz, ella es veloz, entonces siempre nos ve bien. Bien. Bueno, esto pasa. Entonces, ¿Qué ¿quién vamos es a el hacer con conflicto? nuestra internet, Doc? ¿Qué vamos a hacer con nuestra internet? Entonces, bueno, vamos al tercero. Al otro. Ahora sí me entró una llamada, entonces se Doc, va. dígale a la gente que no lo llame. Estamos en Asumo conflicto. lo que hice con esto. Bueno, tercera manifestación es intentar ignorarla. No, a mí no me importa, no me importa, no me importa. Ella se puede haber ido con otro, está perfecto, cualquiera es normal. Yo ya superé eso. Alguien quiere entrar en conflicto y me llama otra vez. Entonces, Quiere que tengamos pero una discusión acá en vivo. entonces, la tercera condición, y es la más, digamos que la gente cree que no le pasa nada, es la evasión. Y la evasión siempre lleva a que yo compense. Cuando yo evado algo, genero una búsqueda de compensación. Esta es una regla de la naturaleza.
La gente confunde distracción con diversión. Distracción es evasión. Yo me distraigo todo el domingo viendo Netflix, entonces estoy evadiendo realmente lo que estoy experimentando y trato de que algo no me haga pensar. Me identifico con las tres, claro, con las cuatro. Esto tres es diferente. No, aceptación no hemos hablado. Aceptación no hemos aceptado que lo que sentimos. Para aceptar tenemos que transitarlo. Para aceptar hay que vivir la experiencia de lo que estamos viviendo. Entonces la tercera se llama una distracción, pero en este caso es una evasión. Entonces puede ser que la gente ahí toma alcohol para no sentir lo que estoy sintiendo, lo puede evadir haciendo miles de procesos, pero lo que está haciendo, igual en los tres casos, es prolongando el conflicto. La distracción, sí. Una cosa, a ver, tú te puedes evadir conscientemente durante un ratito. Hay como niveles en ese sentido de todo en la vida. Distraerse un ratito está bien. Voy a estar aquí 5 minutos esperando el autobús, 5 minutos en una cosa y distraerme funciona bien. Pero intentar mantener ese estado durante mucho tiempo ya no es útil. Cada estrategia es como los impuestos. Los impuestos que duran poquito tiempo son buenos, pero cuando se prolongan son terribles. Los impuestos temporales en Colombia son eternos. Entonces ponen un impuesto de algo que para un año y dura toda la vida. Entonces sabemos que así, las medidas agudas pueden ser útiles durante un momento, pero cuando se prolongan son tóxicas. Esa distracción es una búsqueda consciente, y lo hacen las personas, de evitar experimentar eso que están experimentando. Me distraigo, me evado, pero eso es un momento. Y es una forma que aprendemos muy socialmente a hacerlo. Y la cuarta, que para mí es la causa de todos los conflictos violentos, es la justificación. Apunta las preguntas que están haciendo para que después las contestemos. Pero vayamos a la justificación. Esta es de las cosas más claras que hace que mantengamos la violencia. La justificación es la estrategia más común en la política. Yo necesito que el otro actúe de una manera tal en que yo justifique y tengo la razón. O sea, ahora porque cambiaron de presidente en Colombia se ve, antes se veía igual del otro lado. Entonces yo necesito justificar la accionar del otro que es más. Buscando esa sensación de culpable. La justificación siempre busca un culpable externo. Y además justifica su acción. Es que yo hago esto, o sea, cuando, por ejemplo, encuentran a un violador, entonces el conflicto interno de las personas lleva a que justifique agredir al violador o al ladrón matarlo o agredirlo. Este live va a quedar disponible después, sí, queda aquí en Americana de Call. Yo creo que hay más de 100 live en este momento. Todos estos temas, todos son diferentes. No repetimos temas. Doc, puedo interrumpirlo y hacerles una invitación a todos. Pues vamos a estar del 18 al 21 de agosto en Expo Silver y el que quiera asistir es en Corferias, sencillamente puede escribirnos por interno a Americana de Colchones para obtener boletas o pases para ingresar. Ustedes ya saben, ahí tienen una invitación del 18 al 21. Simplemente escriben, quiero ir a Expo Silver. Ahí nos escriben y les enviamos o les hablamos de cómo pueden acceder a estas invitaciones. Yo tengo una charla en Expo Silver el domingo, ¿no? A las 3 de la tarde. La Expo Silver es gratis para los mayores de 57 años. Los que somos ya mayores de 57 entramos gratis. Los que son jovencitos pagan, pero los que le pidan Americana les sale gratis. Pero los que ya tenemos... Yo entro gratis porque simplemente pero por Americana de Colchones y me mandan mi boleto. Yo entro gratis porque yo soy un chico más de medio siglo en adelante. Entonces, por eso ya entramos gratis. Se escucha entrecortado, pero creo que, bueno, entonces... ¿Y en Medellín cuándo? No sé cuándo hay Expo Silver en Medellín. A la feria sí puedes ir y vale la pena. Es una feria muy bonita. Pues yo voy a estar viernes, sábado y domingo voy a ir. Y allá hay varias actividades y para las personas jóvenes de corazón y de mente, porque uno tiene que morirse joven muchos años después. Eso es lo que se necesita. Entonces, los que estamos jóvenes, pero tenemos más edad, entonces lo experimentamos diferente. Bien, entonces la cuarta consideración se llama en el conflicto se llama justificación. Entonces le recuerdo, represión, evasión, rechazo y justificación son las 4 maneras en que nosotros prolongamos los conflictos. Y cuando yo justifico el conflicto, necesito justificar eso que siento y ahí es donde vienen todos los fanatismos, me explico. Voy a cambiar la alimentación.
Entonces, yo antes comía de esta manera, o antes era de esta manera, ahí es donde vienen todos los que se iluminan, en teoría, porque cambian completamente y para poder justificar su conflicto interno de que sí estoy de acuerdo con lo que cambié de comer o la forma de actuar, entonces tengo que culpar a todos los demás, como dicen, no hay nada peor que borracho arrepentido, o todas las historias de la gente que hace cambios en la vida, y entonces empieza a hacer eso de una manera absolutamente cotidiana, y es necesito justificar porque no estoy claro en lo que siento, siento conflicto. O sea, si yo necesito justificar algo, estoy en conflicto. Si no, no lo justifico. Si no estoy en conflicto, no tengo que justificar nada. Punto. Si tengo que justificar mi hombría, mi valentía, mi decisión, mi accionar, mis creencias, es porque estoy en conflicto. Si no, tengo que justificarlas. Las cuento, pero no tengo que justificarlas, e insistir y además darme cuenta que todos están equivocados los que no piensen como yo. Y ahí entonces entrar y justificar que a ellos les pasa eso, por eso si ve, por haber hecho eso es que le pasó esto, por no creer en esto, por comerse esto, por hacer esto, y entra en conflicto. Esas son las 4 maneras en que los seres humanos entramos en conflicto. Y ninguna de las 4 nos da bienestar. Porque una característica fundamental, para que ustedes me entiendan, conflicto o paz. Sentir paz es muy diferente a tener conflicto. Cuando uno tiene conflicto no está en paz. Por eso siempre hablamos del conflicto armado y la paz. Bueno, esto es social, político, económico y en este caso intrapersonal. O siento paz o siento conflicto. Entonces, estos son modos on-off, como siento temor o confianza, que hemos hablado en otra oportunidad. Varias veces hemos hablado de eso. O siento sufrimiento o felicidad, que son las medidas que hablaba el budismo. La 4 es justifico mi accionar, o sea, y puedo decirlo, hay muchas formas de justificación. Yo les decía que cada una de estas era como un árbol con ramas. Y entonces, por ejemplo, la primera forma de justificar, para ponérselos en cualquier orden, es, pero ¿cómo no voy a estar así si es que esto es así? Pero ¿cómo no voy a estar mal si es que mi papá a mí me hizo esto? Pero ¿cómo no me voy a sentir mal si es que tengo esta enfermedad? Pero ¿cómo no vamos a vivir si es que este mundo es no sé qué? Eso, ese conflicto de no querer sentir lo que estoy sintiendo, lo justifico y lo prolongo. La otra justificación es con que hay una causa externa que es inamovible, pero pues, obvio, si es que con esto que está pasando, ¿cómo no voy a estar yo mal? O sea, la primera, estoy simple y llanamente dando la razón, pero la segunda lo estoy volviendo inmodificable, pero ¿cómo no vivir con esta desgracia si es que con la esposa que tengo yo? Si es que si yo como tal cosa, me pasó esto a mí y perpetúo de una manera. Mira, ¿cómo manejar el conflicto con los adolescentes? Qué interesante, el conflicto es tuyo con ellos, no es de ellos contigo, o sea que tienes que manejarlo es en ti. La exposición es en Bogotá, Colombia, en Corferias. Es bueno que yo sepa porque yo voy a ir allá, que es en Corferias, si no llegué yo para otro lado, totalmente distinto. Cuando uno habla del conflicto el conflicto siempre está en ti, porque no quieres que pase lo que está pasando, o no actúas como quisieras actuar y no quieres sentir lo que estás sintiendo. Cuando quitas el conflicto, entonces ya puedes exponer lo que piensas sin conflicto. Lo que yo quiero es que no hagas nada con conflicto. O sea, si se daña el internet, yo no quedo en conflicto, no tengo por qué quedar en conflicto. Si alguien me quiere, no tengo por qué estar en conflicto. Esa persona no me quiere, yo veré qué hago si esa persona no me quiere. Pero no digo que la causa de que yo sufra es la persona que no me quiere. Ahí es donde pierdo y justifico, ahí donde estaba ahorita, justifico que sufro porque ella, que yo le he dado todo, que le hice todo, no me quiere. No, eso es perpetuar tu conflicto en la justificación. Es que el conflicto no está en lo que ocurre afuera. Yo no estoy diciendo que lo que esté afuera esté bien o esté mal, y si violan a alguien, destruyen a alguien, no. Esto no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el conflicto a ti te hace daño porque perpetúas un mecanismo que es de corta duración para ser creativo y transformarlo, que lo vuelves largo y te acortas. Biológicamente, cuando tú reprimes el conflicto, vas a terminar teniendo enfermedades con el tiempo degenerativas, afectas tu sistema inmune. Cuando tú lo justificas, vas a volverte agresivo y violento contra ti o contra los demás. Primero vas a buscar culpables. Tú necesitas que los demás te vuelvan némesis. Si ves lo que hacen ellos, si ves que ellos están equivocados, ella está equivocada. Es que mi esposa siempre hace lo mismo y yo por eso es que estoy mal. Uno se queda enganchado, claro, esa es la causa de que te enganches. Cualquiera de estas 4 formas. O justificas que lo que te pasa es causado
por algo que tú no puedes hacer y lo que haces es que intentas reafirmarte. Por eso, por ejemplo, cambiaste de dieta, listo. Cambié de dieta y ahora soy vegano, soy vegetariano, soy carnívoro, soy lo que quiera, no importa. Cuando hago ese cambio de dieta yo estoy en conflicto porque no estoy seguro, pero sí debería ser, pero no debería ser, pero sí. Entonces lo que hago es que me justifico. Es que esta es la única manera, y todos los demás son pecadores, son malos, están equivocados y me agarro a pelear el que no haga lo esto. Y entonces cuando veo que alguien, ¿sí ve? Se comió eso y por eso es que es así. ¿Sí ve por qué hacer eso? Pero estoy en conflicto y lo estoy sufriendo. La disfonía frecuente puede ser parte de conflictos internos no solucionados. Bueno, puede ser, no diría que sea la única causa, pero por supuesto, te voy a explicar por qué. Porque hay dos áreas, hay un área, digamos, hay un nervio que se llama el arígeo recurrente, que es un nervio que viene desde la cabeza, sale del neumogástrico. Hay varios nervios que tienen que ver con la fonación, pero este nervio, específicamente, el arígeo recurrente, tiene un recorrido distinto por el lado izquierdo que por el lado derecho. O sea que hay una pequeña distancia, que es espacio temporal, en el recorrido de ese nervio. Si tú estás ansioso, si estás en conflicto con lo que vas a decir, te pasa eso. Esto puede llevar a que además tengas una pequeña disociación en cuanto a lo que quieres decir y cuando tú... De hecho, se sabe que uno le puede medir a una persona los cambios en su sistema neurovegetativo cuando dice mentiras. Entonces, lo que es interesante saber es que una de las causas sí puede ser esa, pero no la única. Puedes tener también un reflujo crónico, que es una forma de conflicto con la comida. No me quiero tragar esto, pero me lo como, pero entonces cuando me lo como me enfermo. Entonces, el día que te comas algo, cómetelo y disfrútalo. Y al día siguiente no tienes que estar en conflicto porque te lo comiste o porque no te lo vas a comer. Pero sé consciente y aprende, después de lo que te has comido, qué ocurrió con tu cuerpo. Entonces dejarás el conflicto, porque ya te darás cuenta que no tuvo sentido haberte comido eso que te caía mal, o eso que te hace mal para tu salud, todo, pero no con conflicto. Es que no se resuelve con conflicto. ¿Qué hacemos con ese tipo de conflictos que puede pasar de que cuando te lo estás comiendo lo disfrutas al máximo, por más de que sabes que después va a haber un malestar estomacal? Bueno, yo creo que ese es el tema fundamental. Asume que eso, por ejemplo, una persona bebe y bebe sin conflicto y se emborracha porque quiere beber y se levanta el otro día y se aguanta su guayabo y se lo vive porque asume, porque la quinta estrategia se llama responsabilidad. Esta es la estrategia que deberíamos hacer ante cualquier conflicto. Me responsabilizo. Mira, el cuerpo es 100% responsable. El cuerpo, sí, en la medicina china y en muchas cosas, porque es que las emociones son el impulso para actuar. Tú terminas comiéndote lo que tu emoción te dice. Pero la emoción tú la puedes enseñar, sí. Les hablaba de la memoria. Si ustedes miran muchos lives, todo esto está concatenado. Yo sé que yo me pierdo por las ramas porque me preguntan y me salgo, pero esto tiene una ideación de concepto y de conocimiento. Y sobre todo algo fundamental es el respaldo. Aquí hay ciencia detrás de cada una de estas cosas. ¿Verdad? Yo lo pongo en el lenguaje más cotidiano porque la ciencia es muy aburrida. Entonces le hablo del núcleo accumbens, ayer estaba hablando yo de los ruminococcus y de otros nombres raros de bacterias que los usaba yo para enseñar a mis hijos chistes. O sea, yo les hacía los chistes con esas palabras. Ellos se reían, no entendían nada. Pero quiero decir que el lenguaje pues, está hecho para comunicarnos. Entonces hay que usarlo de una manera comprensible. El brote en la piel por exposición al sol es por exposición al sol. Pero el tema fundamental es que tu respuesta puede ser exagerada o no. Lo que hace la emoción es que puedes exagerar una respuesta porque es una fuerza que le da. Mejor dicho, si a mí me golpean aquí me va a doler, pero el que me duela más o menos, en gran parte tiene que ver con el conflicto, te lo voy a explicar. Un jugador de fútbol está jugando fútbol, esto es súper visto, y como él está en ese momento, por ejemplo, requiere ganar el partido, lo golpean y él se levanta y sigue. Termina el partido y le duele el doble, porque en el momento él está asumiendo que eso no es importante, el golpe. Pero después ya lo ve desde otro lugar, a ver si la pierna se le queda hinchada y todo lo que ocurre. Entonces, es como tú experimentes, por eso insisto que la palabra ahí clave es el significado que tú le das. Es el significado, y ese significado viene estructurado en tu creencia, y tu creencia está llena de ti. Bueno, vamos a ponerle nombres, no porque iba a decir el Hankara y otras cosas que dicen en la India, pero en últimas yo me identifico con eso y si eso está
conflicto, pues sufro. Volvemos a lo esencial. Lo quinto es, me responsabilizo de lo que siento. Y si alguien le puede ayudar a alguien alcohólico, claro que le puedes ayudar. Para salir de cualquier dificultad en la vida, hay tres patitas, porque uno no se, cuando uno está en una crisis, uno con dos patas no se sostiene, se le mueve el piso y se cae. Se requieren tres patitas. Y una patita es un proyecto terapéutico, un proyecto personal y un acompañamiento afectivo. En el lenguaje de los adictos lo decimos de una manera diferente. Necesitamos un vaquiano, alguien que ya haya experimentado, y eso lo llaman un tutor. Siempre los adictos tienen un tutor que es alguien que ya ha vivido la experiencia y le cree. Un profesional que puede enfocar y, por supuesto, un proyecto personal que se desarrolla. Son esas tres cosas. Entonces, por ejemplo, está Alcohólicos Anónimos, donde hay vaquianos, donde hay tutores que ya han experimentado ser alcohólicos, se saben todas las mentiras y todas las carretas, que te acompañan y hacen además la estrategia solo por hoy no voy a beber. Segundo, tienes un acompañamiento de alguien afectivamente. Es importante el acompañamiento de alguien que ya pasó, el acompañamiento afectivo y el profesional, porque el profesional puede ver cosas distintas. Aquí es un triángulo. A mí me gusta hablar siempre que uno necesita tres patitas. Por ejemplo, en una enfermedad uno requiere un tratamiento, un proyecto personal y un apoyo. Esto siempre ocurre en un cáncer, en una neumonía de un niño, necesita el apoyo de la mamá. El proyecto personal es el niño, obviamente, en este caso hay que meterlo en el juego. Los niños cuando pueden entender lo que les pasa son súper colaboradores. Por ejemplo, los doctores Simonton en Estados Unidos, una pareja, demostró que los niños que jugaban, hacían imaginería cuando tenían tumores, tenían 30% de curación más que los que no lo hacían. Entonces les enseñaban a los niños, por ejemplo, en los tumores cerebrales a hacer Pac-Man. Les mostraban a ellos el jueguito de Pac-Man, ese monstruo come galletas y les decían, ahora Pac-Man vas a jugar, pero los puntos están aquí. Imagínate que los puntos son estos, aquí todos son puntos negros y tú eres un Pac-Man verde y te comes todos los puntos. Esos niños que hacían este ejercicio tenían 30% más de curación que los que no lo hacían. Porque ahí es el proyecto de la persona, eso es algo bien bonito que haces. Cuando tú colaboras para tu curación, pues es que es lo más interesante. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad para responder. Cuando yo respondo, quiere decir que tengo la capacidad para dar la respuesta frente a lo que ocurre. Yo soy el responsable de lo que siento. Entonces, la responsabilidad en el conflicto es yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y lo más importante y lo más difícil es quitarle el límite de lo de afuera. Vamos a poner el ejemplo que yo vengo aquí a hacer este live y encuentro que no está mi silla. Esta es mi silla. ¿Y dónde está mi silla? Es que es el colmo. Es que siempre pasa aquí esta señora y se la quito, lo que sea. Ese tipo de cosas hacen que yo me esté conflictuando para lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero, sentir lo que estoy sintiendo. Cuando yo siento lo que estoy sintiendo, puedo modificar lo que estoy sintiendo y luego actuar de una manera no reactiva, sino proactiva. Ningún conflicto se resuelve de manera satisfactoria reactivamente, sino proactivamente. Esta es la resolución. O sea, tú no resuelves un conflicto matando a los Capuleto y los Montesco. Esa es la historia de Romeo y Julieta. Si alguien lo ha leído, la historia famosa y la historia de To Be or Not To Be, de Hamlet, toda esta historia. Este personaje Shakespeare era un experto en manifestar en la dramaturgia y en todas sus obras lo que era el conflicto de diferente forma. Un conflicto se resuelve de una manera proactiva, nunca reactiva. La reactividad lleva a que tú soluciones transitoriamente ese problema. O sea, en un momento puedes, de pronto, ¡pum!, cambiaste algo, pero nunca de fondo, porque la otra persona quedará en conflicto. Solamente de una manera proactiva donde tú puedas ver la totalidad del proceso. Pero para eso, para poder ver la totalidad y actuar de manera adecuada, porque ya se nos acabó el tiempo y seguiremos, porque ya son las 53, para que lo sigamos explicando mejor, sobre todo porque hay muchos ejemplos que como, bueno, a mí me gusta dar, pero vayamos a lo puntual para dejar esta idea central. Ser proactivo es actuar con la misma fuerza de lo que ocurre y no desde afuera de lo que ocurre. Mejor dicho, ustedes no pueden cambiar un país sin usar las reglas del país, los procesos del país, pueden transformarlas desde ahí. O sea, acabar el Congreso no transforma las reglas, toca desde el Congreso transformarlas, las leyes, las reglas, así funciona. No destruyendo y matando y acabando se acaban los conflictos. No destruyendo al otro se acaban los conflictos, sino logrando una transformación, y esa transformación es proactividad, no es reactividad.
Reactividad es una respuesta adaptativa, transitoria y corta. La proactividad es un proceso, o sea, requiere tiempo. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Sin esa responsabilidad. ¿Y qué significa? Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Hay, bueno, lo voy a dejar enunciado porque ya no lo pude decir. Hay 5 maneras de manejar la responsabilidad. Hay una que se llama resistencia, que se las voy a contar. Por ejemplo, lo que hizo Mahatma Gandhi. Pero la resistencia, hay diferentes tipos de resistencia. No siempre hay que resistirse eternamente. Hay otra que es la rendición. O sea, hay que aprender a rendirse para solucionar conflictos. O sea, le toca a uno hacerle como los gatos lo hacen todo el tiempo. Uno lo está haciendo, se pone así, panza arriba, se rinde y ya se acaba el conflicto. De la rendición, la banderita blanca. ¿Cuándo usar cada uno? Ese es el arte que vamos a intentar aprender. Hay otra manera de hacerlo que también funciona, que es la renuncia. La renuncia es de las que uno renuncio a meterme en este conflicto. Y pucha, okay, están allá peleando, este no es problema mío, renuncio. En cambio la gente, no, vengo a ver, vengo. Se gana uno su trompadón, no todo. A ver, renuncio a meterme en un conflicto que no es el mío. Este es un problema entre esos dos. Uno en consulta, por ejemplo, a veces van 2 parejas y se agarran unas peloteras. Y entonces yo estoy ahí responsablemente sintiendo lo que siento y renuncio a meterme en el conflicto hasta que actúo de una manera responsable. Vamos a decir la otra manera que también podemos hacer. La otra se llama renovación. Esta es una de las estrategias más poderosas de la espiritualidad para enfrentar los conflictos. Entonces hay 5 estrategias que vamos a aprender la semana siguiente. Resumo, porque se nos acabó el tiempo y no contestamos preguntas, pero escriban las preguntas porque después entramos en conflicto que no les paramos bolas. Sí, sí, que esto es No se para preocupe, todas yo la las... guardo. Bueno, primero, sentimos conflicto porque las cosas no pasan como deberían pasar desde mi interpretación o significado. O yo no actúo como debería actuar. En última, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Generalmente, entonces justifico, entonces reafirmo, sostengo y agredo. O reprimo, entonces me interiorizo pero destruyo. O rechazo y entonces genero irritabilidad, rabia, náuseas. El rechazo da náuseas, activa un área de la ínsula cerebral, genera sensación de liberar una sustancia que es precursora de la serotonina, en fin, nos da náuseas. Esto todo está bien especificado en la neurociencia, hay áreas específicas de cada uno. Yo tengo eso bien diagramado, pero eso es muy aburridor. Y la otra actividad que tenemos y es intentar evadir. Entonces me trato de hacer el que no me doy cuenta y resulta que mi cuerpo igual lo está viviendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que podemos hacer es responsabilizar para poder ser proactivos. La primera responsabilidad es esto es lo que estoy sintiendo y la clave, y aquí terminamos, es le quito el poder a otro de que sea la persona que nos produzca esto. O sea, a mí no me produce esto el candidato, el presidente, el líder, la pareja, no, lo produzco yo. Cuando uno asume que lo que produce lo produce uno puede modificar totalmente su conflicto. No puede no acabar con la pobreza del mundo, puede no acabar con las enfermedades del mundo, pero va a actuar proactivamente, ya no reactivo ante otros, sino proactivo. La diferencia entre reactivo y proactivo que a mí más me gusta es reactivo es ante algo externo, proactivo es algo creado desde adentro. Si yo asumo que lo que siento, lo siento yo, que yo soy el responsable de lo que yo experimento, no es la otra persona, no es la condición, no es para que ustedes me entiendan, uno es el que produce calor. El saco no es que le dé calor, sino que evita que se pierda el calor que uno produce. Entonces, uno es el que produce la temperatura, el frío, el calor, lo que sea. Como respuesta al medio, ese es reactivo. Como capacidad interna es proactivo. Entonces, si yo asumo que soy proactivo, me vuelvo responsable. Y siento lo que siento. De ahí arrancamos. Y luego tenemos 5 patitas, que ya nombramos algunas. Es, puedo renunciar, puedo rendirme. Bueno, puedo ser de cualquiera de esas maneras. Y cada una tiene un camino y vamos a hablar de personajes que ya lo hicieron. Jesús hizo una, el Buda hizo otra, Krishnamurti hizo otra, Gandhi hizo otra, Francisco de Asís hizo otra, como para que veamos personajes históricos que siempre resolvían sus conflictos desde ahí y cambiaron la humanidad. O sea que vamos a aprender de los grandes y ellos nos enseñaron a cómo resolver los conflictos sin morir en el intento. Nos vemos en 8 días entonces, pero Así no, es, no Doc. olviden esto, ojalá lo puedan volver a ver. Sí, no se Muchas preocupe, ahí lo gracias. tenemos. Bueno, Doc,
Saludos a todos, muchísimas gracias por acompañar y Seguimos 5. no olviden la invitación que le hicimos para Expo Silver. Escriban por interno a la Asociación Americana de Colchones y ahí les tendremos los pases para que puedan acompañarnos. Bueno, chao, chao.